A ver, estábamos con, estábamos con Miranda, ¿verdad? ¿Qué Sí. dice Miranda? A ver, ¿qué dice Miranda? ¿Puede continuar? A ver, léanoslas de nuevo para que escuchemos. Te aconseja que prepare 2 puntos como 3 fortalezas y 3 debilidades, pero solo mencione una debilidad y si el entrevistador le pregunta si tiene más, entonces le dice otra como respuesta. Ujú. Pero no basta con decir la debilidad. Si hace eso, será descartado y se arriesga a que el entrevistador interprete libremente su debilidad. Entendió Darwin de esta diapositiva. Que se debe decir 3 fortalezas y 3 debilidades, pero solo debe mencionar solo una debilidad para que el entrevistador también le pregunte si tiene más o si considera que le pueda decir otra respuesta. Dice que debemos ir preparados, porque siempre esto es una pregunta de ley, ¿no? Que en una entrevista siempre nos van a hacer, ¿no? Siempre por ley nos van a decir, a ver, hábleme un poco de usted, hábleme de su fortaleza, hábleme de sus debilidades. Y pueden empezar por las debilidades para llegar después a las fortalezas, o puede decir, primero hábleme de sus fortalezas, terminando las debilidades. Entonces, ¿qué podemos decir aquí? A ver, a alguien que nunca habla nada, vamos a pedirle que nos haga, a ver, vamos a escoger a una persona. Nicole Gutiérrez, buenos días, Nicole. Hola, Alicia. Nicole, a ver si nos puede usted leer estos ejemplos. A ver qué dice Nicole. Ya, ejemplo 1 dice, pero voy a hacer esto más chiquito, ya. Mi debilidad es la impuntualidad, por lo que utilizo alarmas y otros trucos para llegar siempre unos 5 minutos antes a mis compromisos, porque ahora, por lo que ahora quien espera soy yo. O sea, ahí estás dando una debilidad, pero estás dando también una solución a tu debilidad, ¿no? Ujú. Es lo que yo entender. Es decir, que esa debilidad la ha fortalecido, ¿verdad? No es completamente una debilidad, sino que habla de lo que tiene, ¿verdad? Pero también que la ha fortalecido, ¿no? Muy bien, Nicole. A ver, vamos a pedirle a Jenny, a Jacqueline, si nos puede la segunda ejemplo, por favor. Ya, Alicia. Mi debilidad es que no me gusta el papeleo. Por lo que hago es ser el primero en entregar los documentos que necesitan los del departamento que los solicitan. Bien. Igualmente, ¿no? Está dando una solución a su debilidad. Ajá, como veo que no me gusta eh, llenarme de trabajo atrasado, entonces me apuro y más bien lo termino a tiempo porque sé que no me gusta sentirme con cosas pendientes, ¿no? Entonces, esa es una buena forma de hablar de mí misma, ¿no? Tengo esa debilidad que no me gustan los pendientes, entonces me apuro y soy el primero en entregar, ¿verdad? Bien, y este tercer ejemplo, ¿quién no lo puede leer? A ver, para dejar Listen, bien. es que me siento identificada con este punto. Dice, mi debilidad es ser impaciente, por lo que analizo el trabajo y utilizo dedicación y persistencia necesarios para cumplir el objetivo e incluso superarlo. Bien, ¿qué dice? ¿Por qué? A ver, se siente identificada. Porque soy muy impaciente. ¿Ves? Pero sí, y también he aplicado eso porque a mí tampoco me gusta la presión y siempre, bueno, donde estaba la presión era mucha a final de mes porque eran hartas cosas que entregar. Entonces yo lo que hacía era trabajar todo el mes, hacerlo 2, 3 días antes para que, bueno, acabarlo unos 3 días antes para que entonces cuando ya sea la fecha límite de entregarlo, Ujú. yo ya lo tenga hecho.
Y ya no tenga que estar insistiéndome, diciéndome, ¿a qué hora, a qué hora, a qué hora? Muy bien. Eso es importante, que sepamos nosotros nuestras debilidades, fortalecerlas, ¿verdad? Y que sepamos, porque sí o sí nos van a preguntar esto, ¿no? Y que nosotros sepamos reconocer nuestras propias debilidades, pero también que tengamos armas para cómo contrarrestarlas. Alguien que nos cuente otras debilidades que le han preguntado y usted ha dicho en una entrevista o que usted diría en una entrevista. ¿Quién nos pudiera comentar? Si le preguntaran, ¿qué diría usted, digamos? A ver. ¿Cuál es la de Alfie? ¿Cuál es su debilidad? Licenciada, mi debilidad, no sé qué tal es una debilidad, pero yo no me gusta desorden, no, no es que es debilidad, digamos. Así que yo intento poner, aparece lo mismo, no me gusta trabajar harto, ¿verdad? Así que yo hago, una vez cuando hago, lo hago bien, digamos, no me gusta dedicar harto tiempo en una misma una cosa que no me gusta el entero día dedicar a hacer una cosa, ¿no? Así que yo la hago más, como más eficaz, Perfecta. trabajo en este tiempo, para no hacer 2, 3 veces. Perfeccionista porque no le gusta hacer las cosas 2 veces, ¿no? Sí, más Muy o menos. bien, perfecto, muy bien. Eso es también es una buena respuesta para cuando nos están preguntando estas cosas, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿alguien más? Camila, por ejemplo, ¿qué diría usted, Camila? A ver, ¿se salió la diapositiva, jóvenes? ¿La están viendo? Estamos La también. diapositiva. ¿Ya la ven, la diapositiva? ¿Sí? Sí, Lisa está. ¿Qué dice Camila? ¿Cuál sería su respuesta, Camila Sánchez? Dicen sería el primer punto, la impuntualidad. La impuntualidad. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo usted la maneja, la impuntualidad? Igual que el ejemplo, le dicen, bueno, al principio me costaba más cuando empecé, cuando hice mi traspaso acá, porque cuando recién hice mi traspaso aquí a la sede de Santa Cruz, yo estudiaba en la del Beni, y allá me era más sencillo porque, bueno, mis clases eran en la noche, entonces yo me acomodaba. Pero ya cuando me vine acá me inscribí en la mañana y estuve, creo que, batallando 2 meses con acostumbrarme a levantarme bien temprano para ya estar lista para mis clases. Pero así como dicen el ejemplo, igual creo que me ponía 5 o 6 alarmas para despertarme a las 6 de la mañana. Tiene que ver con el orden en la vida de uno, ¿no? Ordenar las prioridades, ¿no? Entonces me alegra que usted esté batallando con sus debilidades, ¿no? Y que haya hallado solución. ¿Cuáles son sus expectativas salariales? También les van a preguntar en las entrevistas o les han preguntado, ¿verdad? Entonces, esta pregunta no se la hacen en la entrevista previa, se la hacen en la entrevista profunda. ¿Por qué no me la hacen en la entrevista previa? ¿Quién me puede decir? ¿Quién me puede decir por qué no me hacen en la primera entrevista esta pregunta? Hay algunos anuncios donde le dicen el salario será 5.000 bolivianos, ¿no? O otros no le ponen el salario. ¿Por qué? Porque van a esperar que ellos les interese a usted. Primero lo van a conocer, lo van a escanear. Y ya cuando a usted les interesa, le van a preguntar, ¿cuáles serían las expectativas salariales de usted? Entonces, ahí es un buen momento para usted responder lo que realmente usted, y una buena forma de responder y correcta es la del salario promedio, la que hay en el mercado, ¿no? Por ejemplo, sabemos que un cajero en promedio gana de 2.500 a 3.000 bolivianos. Sabemos que para un jefe
de recursos humanos en el promedio. Si es una empresa pequeña, no va a estar en más de 6.000 bolivianos. Si es una empresa mediana, estará en los 9.000 bolivianos. Si es una empresa grande, estará por lo menos en unos 13.000 bolivianos, ¿no? Entonces debemos saber el promedio de salarios en el mercado laboral, ¿no? Cuando nos estemos postulando, porque también debemos saber cuánto es lo que queremos llegar a ganar según nuestra experiencia y nuestras capacidades, ¿no? Entonces, esa es una buena forma de responder. También dice, aceptaré un salario en línea. ¿Qué quiere decir en línea? En promedio, en el mercado laboral, ¿no? El salario no es problema, estoy tan ilusionado. Esa no es una buena respuesta. ¿Por qué la tercera no es una buena respuesta? ¿Qué me puede Porque decir? le quitas valor, le dicen, o sea, le estás quitando, estás como regalando el trabajo, entonces ellos te van a bajar el salario. Exactamente, exactamente. Entonces no podemos nosotros desmerecer que nosotros también tenemos, nuestro trabajo merece una buena recompensa, ¿verdad? Un salario que sea el adecuado en el mercado laboral, ¿no? Eso también. ¿Algún comentario respecto a sus experiencias en cuanto a esta pregunta que les hayan hecho a ustedes? ¿Alguien que nos pueda comentar algo? ¿Alguna experiencia? Bien. Entonces dice, ¿qué pueden hacer, dicen los administradores, para incrementar el valor y confiabilidad de las entrevistas? Le dice. Esto se refiere a que el entrevistador, jóvenes, también no puede ser cualquier persona. Acá en Bolivia, en las empresas que no llevan una gestión del talento humano o de los recursos humanos, cualquiera lo entrevista. Lo entrevista, a ver, hacerle estas preguntas y a ver si te las contesta, las anotás y lo que no te conteste, bueno, ¿no? No. Tiene que ser una persona que sepa entrevistar, que sepa estructurar entrevistas, que en primer lugar sepa de cómo hacer entrevistas. Y el hacer entrevistas es una también de las especialidades de los recursos humanos y de la persona especialista en selección de personal, ¿no? Como usted ve acá, le dice, se sugiere estructurar una serie de preguntas para todos los que van a ser los postulantes. Quiere decir que a Jacqueline yo no le puedo preguntar lo mismo que le voy a preguntar a Lisbeth, porque son hojas de vida totalmente diferentes. Son experiencias vividas totalmente diferentes, ¿ya? Para cada una le he abierto un file y a cada una le voy a poner su entrevista estructurada, las preguntas que le voy a hacer referente a la experiencia y a las habilidades que ella dice que tiene ahí en su file. Y lo que yo más quisiera también preguntarle. Entonces yo no puedo preguntarles a todos como un montón, ¿no? Y evaluarlos en una previa entrevista o en una entrevista profunda a todos por igual, porque son personas diferentes que van a ocupar un cargo que es común para todas, pero son personas que tienen diferentes experiencias y habilidades en un nivel más alto o en un nivel más bajo, ¿no? Eso es muy importante. Por eso me debo informar muy bien, detalladamente, qué es lo que quiero con esta persona para este cargo, ¿no? Y esta persona, ¿qué tiene para este cargo? ¿No? Y qué no tiene para que yo le pregunte qué pasó con este punto, porque usted no lo expresa este punto que es una parte de su perfil, ¿no? Entonces debe hacer ese tipo de estructura de entrevista, ¿no? Después le dice, debe plantear preguntas de comportamiento, como estuvimos viendo, cuáles son sus debilidades,
¿no? Cuál es todo lo que hemos estado viendo, que pueda identificar su personalidad, ¿no? Claro que, como dice en este punto, el uso de una forma de evaluación estándar también, ¿no? No quiere decir que vamos a hacer una entrevista wow, digamos, ¿no? Tenemos que seguir un formato de entrevista estándar, pero con las preguntas relacionadas al cargo y a las experiencias del postulante, ¿no? Con todas esas premisas. Y además, como le dije, en la entrevista previa ir tomando notas, ¿no? ¿Para qué? Para que en la entrevista profunda, todo eso que no me quedó claro, yo lo pueda dilucidar. Es decir, yo preguntarle y que me hable un poco más de esas cosas que me quedaron en duda, ¿no? O que no fueron contestadas de la manera que yo hubiera querido escuchar, ¿no? Y evitar entrevistas cortas que tiendan a provocar toma de decisiones prematuras. ¿Qué quiere decir? Voy a hacer unas 3 preguntas y ya. No, tiene que ser una entrevista donde yo pueda comprobar el perfil de cargo y los requisitos y las habilidades para después en la prueba comprobarlo. ¿Me entendieron, jóvenes? ¿Sí? ¿Qué entendió de esto? A ver, vamos a retroalimentar con personas que están en aula. A ver, vamos a preguntarle a Soria, buenos días. ¿Qué dice Lisbeth Soria? Buen día, Lisen. Aquí estoy. ¿Qué puede comentar sobre este punto? Sobre las expectativas salariales. No, sobre esta diapositiva que acabo de hablar. Ya, es que no me cargaba la diapositiva. Sí, como usted dice, no cualquiera puede hacer las entrevistas, ¿no? Tiene que ser alguien que haya recibido algún curso de capacitación para poder hacer estas entrevistas, porque no son cualquier pregunta que uno debe hacerle, no es como que llega la persona y le pregunta, ¿te gusta este puesto? Y si la persona le dice sí, ya estás contratado. No, tiene que haber preguntas bien estructuradas para que puedan corroborar si la persona es adecuada para el puesto, también si es lo que la empresa necesita y bueno, también ver si el trabajador está dispuesto y es una persona capaz de poder cumplir todo lo que la empresa necesita, ¿no? Bien, muy bien. Gracias, Lisbeth. Muy bien, gracias. Entonces vamos a continuar, ¿ya? ¿Alguna duda hasta acá, jóvenes? ¿Algo que no le hayan entendido? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de tener una entrevista estructurada, no? ¿Cuál es la ventaja y la desventaja? A ver, Quiroz, buenos días. Léanos, por favor, las ventajas. Buenos días, Lisa. ¿Qué? Ventaja. ¿Perdón? A ver, Quiroz, ¿qué es esa música que se escucha de fondo? Active su cámara, por favor, ¿ya? Active su cámara, por favor, Karen. ¿Qué es esa música, niña? Ahorita. ¿Usted así estudia con esa música tan fuerte? No, es que mi tía le dije que la apague, pero no la apagaba. No me escuchaba. Y hace ratito cuando la llamaba, ¿dónde estaba usted? No, hace ratito me fui al baño, pero estaba tomando atención a todo lo que estaba hablando. A ver, léanos estas ventajas, Karen, por favor. Ya, ventaja. Permite el contacto directo con el candidato. Proporciona interacción directa con el candidato. Permite evaluar el comportamiento y reacciones del candidato.
¿Cómo nos lo puede explicar eso, Karen? ¿A qué se refiere todo esto? A que el entrevistador, el que está haciendo la entrevista al postulante, permite tener contacto con el candidato, o sea, ver cómo es, si tiene las capacidades para el cargo, si está apto para ocupar el cargo. Permite evaluar sus reacciones, o sea, como si saluda, si responde bien, si es, o sea, si tiene buena expresión para ocupar el cargo. Ujú. Bien. Gracias, Karen. Rosa Chubey, buenos días. ¿Me puede leer, por favor, las desventajas, Rosa? Buenos días, licenciada. La desventaja. Ve su Técnica cámara, muy, por favor, Rosa. claro que sí. Técnica muy subjetiva que tiene gran margen de error y variación. No siempre le va bien al candidato en una entrevista. Es difícil de comparar varios candidatos entre sí y exige entrenamiento del entrevistador. También conocimiento respecto del cargo y su característica básica. Ujú. ¿Qué entendió de esto, Rosa? Que ¿De qué estamos hablando, Rosa? ¿Qué punto estamos tocando aquí? Bien, le pido seguirnos, por favor, en la clase, ¿ya? Que esté teniendo un seguimiento de la clase. Recuerde que hace un ratito la eliminé de la clase porque usted no respondió. Entonces la saqué fuera de la clase. ¿Por qué? Porque quiero que usted esté atenta, ¿ya? Entonces quiero yo que realmente yo tener personas que me están siguiendo y que no me dejan su foto y se van, ¿ya? Entonces ya yo tengo detectada a esas personas y les voy a hacer un seguimiento, ¿ya? ¿Por qué? Porque a mí me lo exige la universidad. Me saca reportes y ya yo sé quiénes son esas personas con las cuales tengo que estar, que no me gusta hacerles un seguimiento porque todos deberíamos estar interesados. Pero le pido seguir la clase, ¿ya? Bien, entonces fíjese que jóvenes que cuando tenemos un entrevistador que no sabe hacer entrevistas, también esta técnica de hacer una entrevista y no saberla llevar pudiera traer errores, ¿no? Y tampoco, como yo le decía, podemos hacer un formato de entrevista para todos, igual. ¿Por qué? Porque son candidatos diferentes, ¿no? Entonces tenemos que hacer para cada file una entrevista y cuando llegue el candidato, entrevistarlo con esas preguntas que le hemos preparado. Y no es que la vayamos a hacer al pie de la entrevista que estructuramos. Pudiera cambiar en algo las preguntas. Pudiéramos preguntar algo que en ese momento surge, ¿no? Por eso no nos podemos regir por un formato. Nos ayuda, pero pudieran hacerse otras preguntas a medida que vamos entrevistando a las personas, ¿no? A los candidatos. ¿Qué tipos de entrevistas hay? Fíjese que hay varios tipos de entrevistas, ¿no? Hay la no estructurada, que es la que surge de lo que uno va escuchando, de lo que uno le tiró una leída rápida al currículum, ¿no? O de lo que uno leyó, pero que no estructuró ninguna pregunta, ¿no? No es aconsejable. ¿Por qué? Porque esto sobre todo es más para cargo
básicos, como por ejemplo para choferes, para mensajeros, para cajeros, que no necesita usted tanto estructurar una entrevista, ¿no? Pero ya para cargos más directivos, más especializados, mejor sería la segunda, que usted haga una entrevista muy bien estructurada, como hemos estado viendo en los puntos anteriores, ¿no? Porque eso le va a permitir a usted conocer más al candidato. Y por supuesto que, como le decía, no nos podemos quedar en una entrevista estructurada, puede ser mixta, ¿no? Que surjan preguntas de acuerdo a lo que usted está conversando con el candidato. Y se vuelva mixta, ¿no? Que hay preguntas que van a aparecer que no van a estar en la estructura de la entrevista, ¿no? Entonces, por otro lado, hay también empresas que no estructuran ninguna entrevista y le presentan a usted un caso para que usted lo resuelva y para que usted lo defienda ese caso, ¿no? Entonces le hacen preguntas de una situación problemática, de una situación dada, y hacen que el candidato resuelva eso y que lo explique cómo lo resolvería. En otras empresas no hay entrevistas, sino que provocan tensión en el postulante, ¿no? Una situación difícil. Entonces ven de qué manera esa situación difícil la pudiera resolver esta persona, este candidato que postula ese cargo, ¿no? Por ejemplo, pudiera ser que en comercio exterior, si usted quiere ser jefe de comercio exterior, le pongan que usted está exportando carne y, por ejemplo, ha habido ¿cómo se dice? Ha habido un paro y todos están con los camiones parados ahí en Patacamaya y está la carne refrigerada, pero ya van 3 días. ¿Cómo resolvería usted este conflicto? ¿No? Entonces le ponen esas situaciones que lo van a poner a usted tenso y usted debería resolver y decir, bueno, yo haría esto, y ellos van a evaluar la forma en que han tensionado esta situación y cómo usted lo resuelve, ¿no? Entonces muchas veces no hay la famosa entrevista, pero se pueden dar casos para solucionar problemas y otras provocar tensión en el postulante, ¿no? Son formas también de poder conocer las reacciones del postulante. Y otras empresas que le van a hacer a usted, lo van a sentar y le van a hacer preguntas que usted no se esperaba. Por ejemplo, cuáles son sus debilidades, cuáles fueron sus mayores logros, cuáles fueron las situaciones donde usted se vio tensionado, cuáles fueron los problemas que usted solucionó para la empresa. Entonces, vamos a ver que las empresas hoy en día tienen diferentes formas de conocer al postulante. Unos por entrevistas no estructuradas, sí estructuradas, mixtas, solución de problemas, situaciones problemáticas, preguntas inesperadas. Otras hacen de todo lo anterior más esto, ¿no? Provocan una situación tal que lo ponen al postulante a que resuelva todo esto, ¿no? Entonces, vamos a ver todas esas cosas. ¿Por qué? Porque las personas quieren ver la forma crítica del trabajador, ¿no? Bien, entonces vamos a ver que, como yo les decía, es muy importante las pruebas de idoneidad. ¿Qué quiere decir pruebas de idoneidad? En el momento de la selección, vamos a ver que el evaluador ha tenido que ver previamente si es que los títulos que está presentando la persona paralelamente los va investigando, si son legales, si no son legales. También va viendo, comprobando en medio de la entrevista las pruebas psicotécnicas, las pruebas teóricas, las pruebas prácticas, ¿no? Ahí es cuando realmente el postulante
prueba a la empresa a la cual está postulando si realmente él tiene las capacidades, las habilidades para el cargo que está postulando, ¿no? Entonces van a ver como vemos acá, pruebas psicológicas, ¿no? Test psicológico para conocer la personalidad de la persona que postula el cargo. Pruebas teóricas, es decir, preguntas teóricas de la especialidad del postulante, y pruebas prácticas, que muchas veces son simulaciones de trabajo, ¿no? Entonces, vamos a ver que, por ejemplo, en las pruebas psicológicas, ¿no? A ver, Alfie, ¿quiénes estudian psicología? Alfie, Jacqueline, Hank, ¿sí? A ver. Parece la mayoría son Sí, psicólogos en este grupo, dice. Mayoría de nosotros. La mayoría, ¿no? Mire estas pruebas psicotécnicas. ¿Qué es la parte psicotécnica en la persona? ¿Qué se querrá comprobar la parte psicotécnica en medio de una entrevista, en medio de una prueba para ver si la persona trabaja o no trabaja? ¿Qué miden ustedes con estas pruebas psicotécnicas? A ver. Hay la... Su habilidad analítica, ¿no? Analítica. Y también como su habilidad como a resolver y encontrar soluciones. Encontrar personalidad también. También miden las conductas y capacidades y habilidades de los posibles trabajadores. También su personalidad. Y su proceso cognitivo y su capacidad intelectual también se puede medir. Exactamente. Entonces a uno lo encierran en un cuarto y le ponen diferentes, según sea el cargo, le ponen pruebas psicotécnicas, ¿verdad? Algunos los hacen dibujar unas cosas, a otros los hacen resolver otras cosas. Si es un cargo más con números, va a ser más analítico, ¿no? Si es un cargo más con clientes, ¿qué tipo de prueba le haría usted para un cargo que tiene que ver con más con atención al cliente? ¿Qué tipo de prueba le pondría? Puede ser también liderazgo, prueba de liderazgo. ¿Verdad? También habilidad social, Actitudes. inteligencia emocional. También del temperamento. El temperamento, la proactividad de la persona, ¿verdad? Conducta de la persona. Entonces, fíjese que dependiendo del cargo, ¿no? Entonces, fíjese que los psicólogos, ustedes son los que preparan estas herramientas para los recursos humanos. Por eso es que el Departamento de Recursos Humanos trabaja con los psicólogos, ¿no? Con los psicólogos de recursos humanos, expertos en recursos humanos, porque ellos son los que van a crear estas pruebas y van a poder, los recursos humanos van a poder evaluar la imaginación de esta persona, los criterios, ¿no? Y el sentido común de los postulantes, ¿no? También pueden medir, como ustedes dijeron, su inteligencia, su cultura, su razonamiento verbal y abstracto, ¿no? Porque a veces lo que usted expresa dibujado es lo que usted piensa, ¿no? Es lo que usted está transmitiendo en lo que le están haciendo dibujar, ¿no? ¿Qué experiencias tienen ustedes respecto a estas pruebas psicotécnicas que les han hecho ustedes o que ustedes ya han preparado en su carrera? ¿Los han hecho preparar en su carrera este tipo de pruebas? Sí, sí. Todavía del tipo selección de la orientación vocacional todavía no hemos hecho, pero hemos hecho algunas pruebas donde podemos detectar la personalidad, la conducta, La inteligencia. inteligencia emocional y normal también, la persona. Todavía no hemos hecho para ver la orientación vocacional. La parte analítica, todavía. Hemos hecho algunos, pero digamos, para orientar a una persona en qué trabajo, en qué es su vocación, todavía no queda pendiente esta materia. Ya. Más en lo que, como la enfermedad o salud mental. Bien, entonces fíjese que ustedes tienen una carrera hermosa, ¿no? Porque ven la parte psicológica de las personas, su comportamiento, su personalidad, sus capacidades analíticas, críticas y
y toda la parte cognitiva de la persona, ¿no? Entonces, fíjese que eso a las empresas les interesa conocer a través de estas pruebas, porque necesitan saber con qué tipo de personal van a contar, si son personas estables emocionalmente, si son personas que tienen criterios de análisis, si son personas que tienen una imaginación muy desarrollada, ¿no? O son personas limitadas en su imaginación. Entonces, es una carrera muy linda la de ustedes, ¿no? Porque permite evaluar a estos postulantes, ¿no? Y fíjese que en algunos cargos que se postulen van a evaluar mucho los números, la habilidad numérica, ¿no? Les van a hacer pruebas, bueno, ahí están las respuestas, ¿no? Pero cuando nosotros nos hacen estas pruebas no tenemos las respuestas, ¿no? Y ahí nos van a medir, porque necesitamos para ese cargo evaluar esta parte psicotécnica, ¿no? La parte técnica de los números en este cargo, ¿no? Entonces, fíjese que todo esto se da en las empresas, todos estos tipos de exámenes y más, ¿no? Dependiendo de las empresas y del cargo al cual usted postule, le van a poner las pruebas, ¿no? ¿Para qué? Para justamente comprobar su capacidad, en este caso numérica, su capacidad técnica, su capacidad analítica, como hemos dicho, ¿no? En otras le van a poner figuras, ¿no? Para ver el grado de concentración que usted tiene. Muchas veces hay cargos donde necesita mucha concentración, donde necesita mucha habilidad de saber si la persona puede ordenar ciertas figuras, si es capaz de resolver a través de figuras, ¿no? Entonces están viendo esa parte psicológica de la persona, las habilidades del orden, las habilidades de saber engranar situaciones, pero no es para todos los cargos, es dependiendo del cargo, el tipo de prueba psicotécnica, ¿no? Que le van a aplicar a usted, ¿ya? Bien, entonces en otras pruebas le van a ver el razonamiento lógico, la lógica de las personas. Por ejemplo, los cargos que manejan mucha lógica son los auditores, contadores, los famosos analistas de sistemas, ¿no? Muchos utilizan la lógica, la parte lógica para resolver o para crear ciertas herramientas de sus carreras, ¿no? Y de acuerdo al cargo le van a poner este tipo de pruebas, ¿no? Bien, entonces esto lo hacen los especialistas de recursos humanos apoyados con el psicólogo de la organización, ¿no? Entonces también otros cargos necesitan mucho de cultura general, ¿no? Entonces le hacen ciertas preguntas de cultura, ¿no? Por ejemplo, profesores que tienen que ver con la historia o cargos que tienen mucho que ver con cultura general. Le van a hacer ordenar respuestas, ¿no? De elección. Bueno, y hay muchos tipos, ¿no? Ya ustedes en las diapositivas las ven. Yo quiero un poquito adelantarme porque ya me queda poco tiempo para avanzar. Ya estas pruebas ustedes las ven que en la vida práctica se dan, ¿verdad? Hay también pruebas teóricas, ¿no? Que le van a hacer preguntas relacionadas con su profesión, con sus habilidades, ustedes van a tener que saber responder, pero yo creo que entre todas, ¿no? Las más importantes a mí son las habilidades prácticas, ¿no? Las donde a uno lo sientan y le hacen que uno, si sabe la teoría, sabe la práctica, y si sabe la práctica, sabe lo teórico, ¿verdad? Yo creo mucho en la parte práctica, ¿no? Algo que las simulaciones son muy importantes para usted comprobar si realmente las personas tienen las habilidades teóricas en las partes prácticas, ¿no? Por ejemplo, si usted va a ser un psicólogo, bueno, a ver, señorita Han, a ver, créeme usted acá un perfil de cargo y además créeme tres test
Uno para medir la inteligencia emocional, otro para medir la parte psicoanalítica y otra para medir las habilidades conductuales de la persona. Entonces ahí yo voy a ver la parte práctica